Bendiciones, amados hermanos, que el eterno Dios de Israel, Yahweh, Elohim, les bendiga, les guarde y les fortalezca y conceda las peticiones de su corazón. Le doy la gloria a Dios, la bienvenida a esta enseñanza, gloria a Dios, que voy a hacer acerca de lo que es Halloween. Halloween, en pocas palabras, hermanos, podemos resumirlo así: culto a los muertos. Culto a los muertos. Eso es lo que es Halloween en pocas palabras. Culto a los muertos, culto a los demonios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, escuchen muy bien lo que voy a leer. Deuteronomio 18, del 9 al 12. Voy a leer del 9 al 12, pero nos vamos a centrar del 10 al 12. Dice en el 9: cuando entres a la tierra que Yahweh o Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué ha hecho el mundo? Copiar tradiciones humanas, tradiciones de otras naciones que han traído demonios a las vidas. Dice el versículo 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Al las personas participar de Halloween, ¿qué es lo que hace la gente? Consultar a los muertos. ¿Y qué está haciendo consultar? A los demonios. Están consultando a los demonios y llamando a los demonios, porque es un día donde se le hace adoración a los demonios. Y mucha gente, sin saberlo, cae en esta malicia. Y dice el versículo 12: porque es abominación para con Yahweh, oh Jehová, cualquiera que haga estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahweh, oh Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cualquier tipo de estas prácticas era prohibida para Israel y es prohibido para el cristianismo. Las prohibiciones de aceptar como legítimas figuras religiosas del tipo de los agorreros y adivinos y de adoptar sus prácticas se debía a que Israel era el pueblo escogido y tenía que ser perfecto delante de Yahweh. Tenemos que ser perfectos. ¿Perfecto en qué? En guardar cada una de sus ordenanzas. Guardar cada una de las ordenanzas que el Señor ha establecido en su palabra. Halloween, gloria a Dios, como les decía, en pocas palabras, es ocultismo. Es ocultismo y el culto a los muertos. Bendito sea la gloria de Dios. Desde la antigüedad, voy a empezar con esta introducción importante. Desde la antigüedad, la costumbre religiosa de darle culto a los muertos era parte de muchas culturas antiguas. Los caldeos, los sirios, los persas, los egipcios, los griegos, los celtas, los chinos y muchos otros pueblos, como las tribus de Canaán, que acabamos de hablar aquí en Deuteronomio, celebraban a sus muertos y los invocaban, incluyendo el herir con sus cuerpos por los muertos como duelo y para aliviarlos de sus posibles sufrimientos. En América, tanto los indios de Norteamérica como nuestros antepasados precolombianos tenían grandes ceremoniales para sus muertos. En México, los frailes católicos que vinieron con los colonizadores, como en todos lados, cristianizaron las costumbres paganas que practicaban las culturas autóctonas, conservando la fiesta a los muertos con las costumbres propias de nuestros ancestros, en donde se ponían altares con ofrendas, generalmente con pertenencias de los difuntos, y esto lo siguen haciendo en México, agua y alimentos que les gustaban cuando vivían, creyendo que en esa fecha sus almas regresaban y participaban de las viandas ofrecidas. Y bíblicamente esto es falso. Ahorita les digo por qué. También se visitaban
los cementerios poniendo ofrendas, flores y veladoras en sus tumbas, con la creencia de que los muertos venían y hasta podían practicar con ellos. Costumbre pagana aún muy arraigada en muchos de nuestros países. Lo vemos constantemente. En la cultura anglosajona, heredada de las costumbres celtas, se celebraba el Halloween. La noche del 31 de octubre, sus orígenes se remontan a más de 2500 años atrás. Cuando el año celta terminaba al final del verano, el día 31 de octubre de nuestro calendario, gloria a Dios, el ganado era llevado de los prados a los establos para protegerlos del frío del otoño y el invierno. Ese día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para manifestarse, pedir alimentos y maldecir. Estos espíritus, que en realidad son inmundos y no de los muertos, les hacían víctimas de conjuros si no accedían a sus peticiones. Peticiones como, me das algo o te hago una maldad, que es la interpretación de trick or treat, truco o trato, que esto tiene que ver con Halloween. Truco o trato, que todavía se usa en la celebración de Halloween. De ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros las casas en la actual víspera de la fiesta de Halloween o fiesta a los muertos. Los celtas, además, solían disfrazarse con pieles de animales el 31 de octubre para no ser descubiertos por los espíritus que, según ellos, por esa noche recobraban la vida. De ahí también viene la costumbre actual de disfrazarse esa noche. Los colores tradicionales de Halloween son el negro de la noche y el naranja de las primeras luces del día. Escuchen bien, de culto a los muertos al Día de los Santos. Escuchen bien, siendo una creencia universal de prácticamente todas las culturas, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, como es su técnica, convirtió las diferentes festividades a los muertos al catolicismo, instituyendo el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos o de los fieles difuntos, como se le conoce más en México que en Inglaterra. Se denominó como, gloria a Dios, se le denominó como All Hallows Day. All Hallows Day, me perdona, pero no hablo inglés. Y la noche anterior, All Hallows Eve, que posteriormente derivó en Halloween. Bendito sea la gloria de Dios. Es importante, hermano, entender todas estas cosas, porque hay trasfondos históricos de esta fiesta pagana que a veces nosotros no sabemos, no entendemos, pero todo tiene una explicación. La fiesta de Halloween fue traída a los Estados Unidos por emigrantes europeos hacia el año de 1846. Sin embargo, no se generalizó sino hasta el año de 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. Repito, ese año de 1921 se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, Estados Unidos. Luego lo siguieron otros estados. La importación de tal costumbre norteamericana a México y países europeos se produjo hasta finales de los años 70 y 80, gracias al cine y a la televisión. Esta tradición, como todo lo que no viene de Dios, se ha distorsionado más y más, hasta llegar a convertirse en una especie de juego, en el que el pueblo norteamericano, que ha dejado a Dios de lado, le llama Noche de Brujas, reprendemos al diablo, donde fantasmas representados por las caras macabras, labradas en calabazas con velas en su interior, así como el uso de todos los objetos asociados con la brujería, satirizando esa práctica,
De modo que los niños se visten de brujos y brujas, fantasmas, calacas, espantapájaros, monstruos como Drácula, Frankenstein y distintos tipos de hermanos de calavera y de frases que usan para ese día. Y salen a las calles a asustar y a pedir dulces y dinero, tocando de casa en casa, pronunciando la frase truco o trato. Ahora en México, gloria a Dios, también le dicen, me da mi calaverita. Si los adultos les dan caramelo, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Hermano, está haciendo trato con el diablo. Si por el contrario se niegan, los chicos le gastarán una broma tratando de asustarlo. Lo quieren hacer parecer una costumbre inocente e inofensiva, practicada cada vez más en México, Estados Unidos, Europa y en muchas naciones de América, hasta con su nombre en inglés, tristemente promovida por las escuelas del gobierno y privadas que siguen sus programas de enseñanza. Lo cierto es, amados hermanos, que el Halloween es una fiesta basada en el miedo, la muerte, los muertos vivientes, la magia negra y los monstruos místicos que no son más que demonios. Los personajes que suelen asociar a Halloween incluyen a la muerte, los fantasmas, las brujas, los gatos negros, los tragos, los basens, los zombies y los demonios cornudos. La manera más apropiada para definir esta costumbre ancestrales es la nigromancia, que es una práctica pagana reprobada por Dios Yahweh Elohim o Jehová de los ejércitos, asociada con la magia negra, que consiste en la adivinación mediante la consulta a los espíritus de los muertos y a su control por medio de un supuesto poder psíquico sobre ellos. El nigromante es un tipo de mago que invoca a los muertos y con sus supuestos poderes los manipula y utiliza para hacer sus hechizos y maldiciones. Si la iglesia autoriza al invocar a gente muerta que fue buena y le atribuye el poder de responder plegarias, instituyendo el culto a los santos o personas ya muertas y canonizadas, comprendemos que esto es en realidad una práctica que no es de Dios. Lo que dice la Biblia sobre el Halloween, gloria a Dios. Primero es importante entender que todo creyente en Cristo debe ceñirse exclusivamente a las enseñanzas de la Biblia, como la palabra de Dios, y nunca aceptar costumbres y tradiciones de su medio, aun cuando hayan sido practicadas por sus padres. Vámonos al libro de Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 y 19. A ver lo que nos dice la palabra. Primera de Pedro 1:18 y 19. Dice de la siguiente manera: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hermanos, ya nosotros no podemos vivir bajo las costumbres paganas que nos enseñaron nuestros padres. Hoy vivimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Así que consideremos en serio lo que Dios nos dice en su libro santo, la palabra de Dios. Dios prohíbe a su pueblo que se hirieran por sus muertos. Lo vemos en Levítico 19. Vámonos al libro de Levíticos 19, para ver lo que nos dice Dios allí en su palabra. En el libro de Levíticos 19. Gloria a Dios. Levítico 19, 28 nos dice de la siguiente manera. Levítico 19, 28. Dice así: y no haréis rasguño en vuestro cuerpo
por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Yahweh, oh Jehová. Pero también vámonos al libro de Deuteronomio, gloria a Dios, 14:1. Dice: hijos sois de Yahweh, oh Jehová, vuestro Dios, no os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. O sea que no podían hacerse daño en el cuerpo a causa de muerto. Gloria a Dios. Repito, así que consideremos en serio lo que Dios nos dice en su libro santo, la Biblia. Dios prohibió a su pueblo que se hirieran por sus muertos. Esto era una costumbre cananita por la cual Dios los expulsaba de su tierra para dársela a Israel. Gloria a Dios, como se lo había prometido a Abraham en Génesis 15:16. También Dios prohibió categóricamente que se intentara consultar a los muertos, ya que no es posible, y quien cae en este engaño en realidad hace contacto con los demonios. Lo vemos, ya lo leí al principio en Deuteronomio 18 del 9 al 12, pero también lo vemos en el libro de Isaías. Vámonos al libro de Isaías 8. Libro del profeta Isaías, capítulo 8. Bendito sea la gloria de Dios. 8, 19 al 20. Nos dice Isaías 8, del 19 al 20, de la siguiente manera: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Hace una pregunta. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Otra pregunta. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, no podemos consultar a los muertos. Está escrito que el hombre muere una sola vez y después de esto venga el juicio final. Gloria a Dios. Aleluya. En 1 Corintios 10:20 también nos habla del tema. Esta también era una práctica de los pueblos que habitaban en Canaán. Cristo explicó que los muertos están. No tienen ni conocimiento ni ciencia y nada saben, por lo que no pueden venir a la tierra como tales. Tampoco pueden pasar de su lugar a otro. Recordemos la parábola del rico y Lázaro. Lucas, vámonos al libro de Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, 26. Lucas 16, 26. Gloria a Dios. Dice así. Ya lo estoy buscando. La parábola del rico y Lázaro. Lucas 16, 26 al 31. Dice además, dice la palabra: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, ningún muerto puede venir a hablarnos y a decirnos cosas. Eso es mentira. Nosotros no podemos rendirle culto a los muertos. No, eso es mentira. Los muertos están. La única forma es que alguien que haya estado muerto, el Señor lo resucite. Y no es para que le den ofrendas ni nada, ni lo veneren. Es para que esa persona pueda testificar de que existe un cielo, un infierno. Es la única manera. De resto, no podemos dar ninguna obediencia
rendir culto a ningún demonio, a ningún muerto, porque son los demonios. A quien realmente la gente le rinde culto es a los demonios. Es importante entender que no hay almas en pena, pero sí hay demonios que hacen creer a los ignorantes que lo son. Por lo tanto, la gente los consulta y cae bajo su opresión y queda con ataduras y miedos que dan ocasión a sufrir muchas calamidades. Hermano, cuando la gente está creyendo que estamos consultando a los muertos, ¿qué tal? Son demonios. Son a los demonios que la gente está consultando. Y cuando ellos lo hacen, hermano, se están atando. Están haciendo pacto con el infierno, pacto con el diablo. Vamos a leer lo que dice el Salmo 42:9. Salmo 42:9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué vienen las opresiones? Porque son, al participar del Halloween, tú estás haciendo un pacto directo o indirecto con Satanás y sus demonios. Y la persona que queda oprimido, queda atado, porque hace un pacto directo con Satanás. Tú no puedes tener en tu casa nada que tenga que ver con Halloween. Nada que tenga que ver con Halloween, o comprar algo que tenga que ver con Halloween, porque directamente estás haciendo un pacto con las tinieblas. Salmo 43:2 nos dice: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? No podemos, aleluya, hacer pacto con el enemigo, ni quedar, hermano, atrapado, oprimido por el diablo por estar celebrando fiestas de Halloween. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías 54:14, dice que ningún arma forjada prosperará contra nosotros. Pero recuerden que nosotros podemos abrirle puerta a los demonios. Y Halloween, gloria a Dios, es una oportunidad para el diablo. Es una oportunidad. Y es la celebración más fuerte en el año para los demonios. Ahorita les hablo en una segunda parte sobre la parte del Halloween. El Señor declaró que no debemos darle mayor importancia al cuerpo del cristiano ya muerto. Repito, el Señor declaró que no debemos darle mayor importancia al cuerpo del cristiano ya muerto, pues está descansando. Solo hay que sepultarlo para el día de la resurrección de los muertos de Dios. Según Mateo 8:22, Mateo 22 del 31 al 2 y Lucas 14:14. Vamos a leer por lo menos uno. Vamos a leer Mateo 8:22 en esta hora. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Mateo 8:22 y dice de la siguiente manera: gloria a Dios, aleluya. Dice así Mateo 8:22. Dice: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Los cristianos saben bien que sus muertos en realidad duermen en el Señor y que no podemos hacer lo que los demás hacen con sus muertos. Según Mateo 23:32, Marcos 12:26 al 27, Lucas 20:38, 1 Tesalonicenses 4:13 y 4:16, 1 Corintios 11:30. El caso clásico de nigromancia en la Biblia es el de la bruja de Dor en 1 Samuel 28, donde éste invocó al espíritu de Samuel ya muerto en presencia de Saúl, razón por la cual el rey Saúl fue desechado por Dios. Obviamente lo que apareció a Saúl no era Samuel, sino era un demonio. Este espíritu es muy astuto y usa la Biblia y falsifica su verdad para cebar a los ignorantes y extraviados, como en el otro caso de la pitonisa, que parecía hacerle buena propaganda a Pablo y a Silas, para que cuando ellos se fueran, ella siguiera con su buen negocio de adivinar. Pablo reprendió al espíritu pitónico o pitonizo de ella, el cual salió al momento. Esto está en Hechos 16. Hechos 16, 16 al 21. Eso es lo que se debe hacer con estos espíritus usados por el diablo.
¿Quién se basa en el pasaje de la bruja de Dor para justificar que se puede invocar a los muertos y hacerlos venir, o que hay un umbral para hacer contacto con ellos? No solo es temerario, sino insensato, pues la consecuencia de rebelarse a Dios al final son funestas, al abrir las puertas de su propia alma a demonios del infierno y astutos, crueles, que los atraparán en sus redes malignas y mentirosas para atarlos y oprimirlos. Recordemos Eclesiastés 10:8. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Adonai. Es importante, hermanos, que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos que nuestros hijos no pueden tener ninguna relación con, gloria a Dios, con nada que tenga que ver con Halloween. Nada que tenga que ver con Halloween. Nosotros, hermanos, tenemos que abrirle los ojos a nuestros hijos y explicarles y enseñarles, sean jóvenes, sean niños, que Halloween no es de Dios, que es una fiesta y una costumbre mundana, pagana, que al hacerlo estamos llamando a los demonios a venir a nuestras vidas, a nuestras casas, que no podemos disfrazarnos de Halloween ni hacer ningún tipo de actividad que tenga que ver con Halloween. La Biblia, hermanos, no habla directamente de Halloween en cuanto a la palabra, pero sí trata varios temas relacionados con los símbolos de este día. Bendito sea la gloria de Dios. Halloween tiene que ver con muerte, con muerte. El origen de Halloween se traza al festival celta de Samaín, que se basaba en la creencia de que los muertos regresaban la noche del 31 de octubre para atormentar a los vivos. Para ellos era un día en donde los mundos sobrenaturales chocaban el uno contra el otro. La muerte y los espíritus eran centrales en las ceremonias de Samaín y siguen siendo temas atractivos para los que celebran Halloween. Halloween celebra todo relacionado con la muerte y el mundo de las tinieblas. Es importante que usted sepa y entienda esto. Y se lo repito, Halloween celebra todo lo relacionado con la muerte y el mundo de las tinieblas. Esta exaltación del oscuro contradice lo que la Biblia nos enseña. Jesucristo vino para vencer al príncipe de las tinieblas, Satanás, y precisamente lo hizo al resucitar de la muerte. La esperanza que ofrece Cristo, Yeshua, es de gozo, alegría, paz, seguridad y vida eterna, no de miedo, no de tormento, oscuridad y mucho menos la muerte. Porque esto es lo que trae Halloween. En Halloween matan miles de niños, secuestran niños para sacrificárselos al diablo. En Halloween vemos fantasmas, zombies y demonios. Mucho se puede decir sobre lo que nos sucede después de morir. La parábola de Rico y Lázaro la vimos ahorita. Por ejemplo, nos dice que después de la muerte los justos pasarán a un lugar donde serán confortados y los injustos irán al lugar de tormento, mientras esperan el juicio final. Los que han pasado a la eternidad están sujetos a estos lugares. Cuando el rico pidió que Lázaro fuera a advertir a sus familiares sobre las consecuencias de vivir injustamente, Abraham no se lo permitió. Los detalles están en la parábola. Los detalles en la parábola de Jesús no son, gloria a Dios, coincidencia, sino que es la gran verdad. Nadie va a venir de allá a dar testimonio. Solo los que el Señor desee, para que testifiquen de que hay un cielo y hay un infierno. Después en Hebreos 9:2, el apóstol Pablo dice que está establecido, escuchen bien, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, como ya se los había dicho. Hebreos 9:2. No hay desorden aquí, no hay fantasmas vagando por el mundo tratando de comunicarse con los vivos. El mundo espiritual está sujeto a un orden donde Dios tiene toda autoridad.
La Biblia sí dice que Satanás y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz para engañar, según 1 Corintios 11, 14 al 15. Dice, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás y sus demonios no son un mito. Satanás y sus demonios existen. Se aprovechan de personas que creen en fantasmas y zombies, pues estos son un engaño de las tinieblas. Tienen como propósito atormentar al ser humano, mantenerlo bajo presión del miedo y evitar a que lleguen a tener un conocimiento verdadero de quién es Dios. Así que el Halloween, de una forma que aparenta ser inofensiva, celebra las cosas que son usadas por el enemigo para causar daño. Bíblicamente, un cristiano no tiene razón para creer en fantasmas, ni en zombies o demonios. Tampoco tiene razón para estar asustado, pues en los evangelios se nos enseña que Jesús, Yeshua, tiene toda autoridad sobre Satanás y los demonios, y que estos ya han sido vencidos al morir Cristo en la cruz y ser resucitado de la muerte. Hay, hermanos, muchas supersticiones y adivinanzas. Las supersticiones y las adivinanzas también forman parte de la historia del Halloween. La Biblia habla claramente sobre las personas que tratan de consultar a un mago, a un fantasma, a un adivino, y que estos hechos no agradan a Dios. Recordando lo que nos dice arriba la palabra en 1 Corintios 11, en Isaías 8:19. Preguntad a los encantadores y a los divinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Tenemos que consultar al Dios vivo, hermanos. Para eso tenemos la Biblia. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos caer en las altimañas del diablo, cayendo en esto que es el Halloween. No, esto es del diablo. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar para que todas esas personas que están cautivas en la mentira del diablo, del Halloween, el Señor las saque de esa mentira, les abre los ojos espirituales y se conviertan a Cristo. Amén. La razón por la cual a Dios no le agradan estas cosas es porque son una forma de idolatría y llevan a la adoración diabólica. Hace que las personas no confíen en Dios y contaminen sus almas con estas tradiciones diabólicas, hermanos y hermanas, porque son diabólicas. Gloria a Dios. La palabra nos enseña dos cosas importantes. Deuteronomio 18, 10 al 12, que ya lo leí, pero también 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, hay muchos que hoy en día son cristianos y celebran Halloween. Yo vi una vez un video que Jesús Adrián Romero celebraba Halloween. Esto, hermanos, no es permitido. Esto no es permisible, porque ya nosotros no estamos en la ignorancia que antes estábamos. Ya hoy conocemos la verdad. Y nosotros no podemos darle lugar al diablo. La Biblia dice, no des lugar al diablo. ¿Cómo nosotros vamos a estar, bendito sea la gloria de Dios, practicando esta fiesta mundana pagana que es una fiesta demoníaca, un culto a los muertos, culto a los demonios? Levítico 26 dice, la persona que presta atención a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos, yo, dice Yahweh o Jehová, pondré mi rostro contra tal persona y la eliminaré de su pueblo. Entonces es importante que nosotros nos sigamos alimentando de la palabra y no caigamos en estas tradiciones paganas, en estas tradiciones del Halloween. Hermanos, no podemos seguir cayendo en estas mentiras del diablo. No podemos seguir cayendo en estas mentiras del diablo, que el diablo nos siga engañando con estas basuras, porque eso es basura, hermano. Basura del diablo que trae para engañar al pueblo de Dios y engañar a la humanidad. Nosotros como pueblo de Dios no estamos bajo engaño. Nosotros somos luz y tenemos que irradiar con esa luz y decir la verdad de lo que realmente es el Halloween. Voy a hacer una segunda parte
para también, gloria a Dios, tocar otros punticos allí importantes del Halloween, también a la luz de la palabra, que como se los dije al principio, la Biblia no nos habla directamente de la palabra Halloween, pero sí con citas bíblicas nos dice, gloria a Dios, que Dios reprueba esta tradición del mundo, esta fiesta pagana y diabólica.